En la entrevista del día abordamos un tema muy interesante relacionado a las sociedades anónimas offshore, este término que nos ha tenido en el ojo de la tormenta durante muchos años y que ha manchado la imagen de Panamá a nivel internacional. Y es que por los últimos años han disminuido drásticamente en el país. ¿Qué efectos tiene esto para el sistema financiero en general? Está con nosotros el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez. Gracias por acompañarnos. Es usted también especialista en Derecho Comercial, así que estamos con el especialista en la materia. Bienvenido a Next Noticias. En primera instancia me gustaría aclarar un poco esto de la nueva clasificación por categorías de la Dirección General de Ingresos, porque únicamente se va a permitir ahora sociedades anónimas, no así sociedades anónimas offshore, y muchos lo han interpretado como que si aquí ha finalizado el negocio de las offshore en Panamá y qué efectos tiene esto para el país. Hasta hoy, en el registro público no hay ninguna diferencia entre una sociedad que se inscribe para hacer negocios en Panamá y que sería no offshore entonces, y para una sociedad que se inscribe para ejercer un negocio de transporte de mercancía a través del canal de Suez, por ponerle un ejemplo. Eso no hace ninguna diferencia, pagan todas igual los mismos requisitos para constituirla. Lo que determinaba si era offshore o no es el tema de la base impositiva. Nuestro país, y eso es una de las últimas cosas que nos queda a raíz de esas recetas internacionales de organismos como la OCDE, es impositivo territorial. ¿Qué significa esto? Que solo pagan impuestos al gobierno de la República de Panamá, al Tesoro Nacional, los que hacen negocio aquí. Entonces, esas compañías denominadas offshore, como no están en la República de Panamá, no hacen negocio en la República de Panamá, entonces no tienen la obligación de pagar impuestos. Esto hace una diferencia ahí en los tiempos en que existían estos dos famosos boxeadores, Muhammad Ali y Roberto Durán. Entonces, o sea, Roberto Durán pelea en Francia, por ejemplo, y él gana su dinero en Francia, él no está atado al fisco panameño por dineros que hace en el exterior. En cambio, Muhammad Ali pelea en Francia y sí tiene que pagarle impuestos al gobierno de los Estados Unidos, porque pero ¿dónde está el cambio? ¿Ha habido un cambio, por ejemplo, en ese escenario? Entonces ahora lo que se pretende, por tantas acusaciones que hemos tenido y la falta de una política coherente y de defensa a nuestro sistema financiero de parte de la Cancillería y demás miembros del Consejo de Ministros panameños, el gabinete, es que quieren decirle al mundo que vamos a hacer una diferencia y que no vamos a permitir las sociedades que ejerzan fuera de la República de Panamá con una nueva clasificación en la Dirección General de Ingresos, que todavía no lo hemos visto que hayan puesto a funcionar eso, porque quisiéramos saber cómo van a poner a funcionar eso y cómo ellos se van a dar cuenta que una sociedad hecha en el registro público con todo, cumpliendo todos los requisitos de la ley, está siendo usada para comprar un apartamento en una avenida en Miami. Sobre eso justamente tenemos unas gráficas que les quiero mostrar brevemente. Una, para que entendamos ahora cómo es la clasificación de las sociedades anónimas en la Dirección General de Ingresos, y la otra es cómo han disminuido drásticamente, y que usted nos pueda hablar un poco sobre los efectos que tiene esto para la plataforma financiera, porque pues ahora se entiende que si se tiene una sociedad anónima es foco de corrupción. Ahí está la evolución. En el 2014 es que habían inscritas 29.249 sociedades, se han disuelto 1.261. 2015, mire cómo va disminuyendo, 26.861 inscritas, se disuelven 12.332, aquí casi la mitad. En el 2016, 19.582 inscritas, y en 2017, de 4.282 inscritas, ya han disuelto 3.422. ¿Tiene algo usted que agregar a esta gráfica? ¿Cómo ha disminuido? Sí, mire, los números más o menos coinciden. Yo traje desde el 2016 nada más. Pero en el 2017 usted nada más tiene 4.282. En el 2017 se inscribieron 15.413 y se hubo disoluciones de 12.897. Prácticamente. O sea, prácticamente. Mucho más que la mitad. No, prácticamente igual a las que se inscriben, las que se disuelven. Y hasta el día de hoy, al mediodía, en el 2018, iban
2.912 sociedades inscritas hasta el día de hoy al mediodía. Creo que hay un mito, ¿todas las sociedades anónimas son focos de corrupción? No, no todas, no, esa es la cantidad ínfima. Mire, a la fecha de octubre del año pasado, habían inscritas en el registro público 678.376 sociedades anónimas. Pero a lo largo de toda la historia de nuestro país, entre las que se han disuelto y las que todavía quedan vigentes, se han inscrito más de 1 millón de sociedades anónimas. O sea, eso es un gran volumen de negocio. Antes, nosotros los abogados, cuando íbamos al mundo a decirle, utilicen los servicios de Panamá, decíamos que la ley 32 de 1927 no había sido reformada, fue reformada en el 2015, y que nuestra Constitución había sido reformada, emparchada varias veces, pero que la ley, columna vertebral de nuestro sistema, permanecía inmóvil. O sea, que esa seguridad que daba esa ley al mundo hizo que millones de sociedades se constituyeran en Panamá. Entonces es un golpe a la plataforma financiera, evidentemente. Definitivamente. Entonces, a raíz de los incidentes de Panamá, por ejemplo, los últimos años de la dictadura militar, se abrieron registros navieros, inclusive en Belice, promocionados por firmas panameñas en Islas Vírgenes Británicas, que hoy en día hace más sociedades que Panamá. ¿Por qué? Porque el animal más rápido y veloz del mundo es un dólar con miedo. Entonces, si el país no daba la seguridad de que aquí nos íbamos a conducir apegados a la ley, entonces los clientes decían, hazme esa sociedad en otro país, y aquí tenemos en el mundo más de 45 jurisdicciones donde los requisitos para hacer una sociedad no es uno, que es muy difícil, ser residente del país. Es decir, ese requisito no existe en estas jurisdicciones. Entonces, los abogados que hacían, bueno, consígueme una de Uruguay, consígueme una de Costa Rica, consígueme una de Vanuatu, islas que si usted las busca en el mapa ni con lupa las encuentra. Pero tenían gobiernos que vieron que este era un sistema, bueno, primero se comienzan a abrir registros marítimos y después se comienzan a abrir registros de sociedades en otras jurisdicciones y comenzamos a perder. Después viene en el 2015, abril o mayo, y se dicta una ley que por primera vez reforma la ley 27, la ley 32 de 1927, y hay una estampida. Luego viene el escándalo que el gobierno no salió a defender, Mossack y Fonseca. Imagínense que de hacer... Que ya cerró sus puertas. Sí, de hacer casi... porque usted vio la cifra del 14 o del 15, que eran 29, o sea, de hacer 30.000 sociedades. Eso significa 2.500 sociedades en promedio por mes. A solo ahora mismo hacer casi 3.000 en 3 meses significa 1.000 por mes. Entonces hemos reducido a menos de la mitad lo que es la conformación de sociedad anónima en nuestro registro. Por supuesto que hay firmas que han cerrado ese departamento. Bueno, recientemente vimos lo que le pasó a la firma Mossack y Fonseca, pero eso no solamente es menos ingresos para los abogados, sino para el fisco, porque la sociedad anónima paga una tasa de $300. Y si vamos a suponer de las 600 y tantas mil, 500.000 pagaran, ya estamos hablando de más de $150 millones el aporte. Y no le cuento las otras cosas que hacen, ¿no? Ahora, ¿por qué a pesar de todos estos cambios que ha hecho Panamá en materia fiscal para agradar a la OCDE, como han dicho otros especialistas porque en la materia, estamos arrodillados a la OCDE? ¿Por qué no salimos a pesar de eso de las listas grises y negras? Porque tanto intento y no se ve el resultado. ¿Qué es lo que pasa? Porque todavía es que los jarabes esos ácidos y malos todavía tienen algunas otras pastillitas que quieren que nos tomemos. Y una de esas es el cambio de la universalidad a la territorialidad. Es decir, que los impuestos, estas compañías, aunque estén en el exterior, tengan que pagarlo. Y después de eso, el gobierno servil a la OCDE. Sí, y definitivamente. Y después de eso lo que viene es, como hay en otros países, la penalización de la evasión fiscal, que ellos le llaman evasión fiscal, pero puede ser que su contador
no le ponga todas las cosas y usted se le deje pagar algunos dólares. Entonces, esas son las dos últimas, o los dos últimos clavos para el ataúd para decir cerremos este negocio. ¿Y por qué? Por lo que usted acaba de decir, Panamá ha sido servil. A la OCDE. Panamá le tiene más miedo a la OCDE que a las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo o de Naciones Unidas. Aquí se arrodillan ante ese organismo. Abogado, para finalizar, ¿qué hay de lo que compete a los abogados de verificar que estas sociedades no se usen con fines ilícitos? Hemos hecho un cambio en la materia porque, si bien es cierto, este escándalo reveló que se usaban pues de manera inadecuada. Yo le quiero mostrar ya la última gráfica que tenemos y justamente habla de la nueva clasificación en la Dirección General de Ingresos para quienes estén interesados en la materia, que además pues tienen muchos fines las sociedades anónimas. Pues la clasificación es simple: fuentes de ingresos nacionales y ingresos 100% extranjeros. Yo le preguntaba qué hemos hecho para mejorar la transparencia en las sociedades, porque entiendo que ahora sí hay que conocer qué va a hacer el dueño con los cuchillos, ¿no? Haciendo un poco la relación de la analogía de Mossack Fonseca, que decía, hombre, yo vendo la sociedad y no tengo para qué saber o por qué saber para qué la van a usar. Ahora sí es necesario saber para qué van a usar la sociedad. Sí, y esto no es nuevo, esto es una imposición a los abogados, y nosotros hemos ido asumiendo obligaciones paulatinamente en los últimos 5 o 7 años bajo la política conozca a su cliente, pero yo puedo conocerla a usted, me viene excelentemente referida, pero yo le entrego, como usted en su metáfora, el cuchillo, pero yo no sé qué va a hacer usted a la salida del cuchillo, con el cuchillo. Pero ahora sí van a tener que saberlo, ¿no? Nunca lo vamos a poder saber. Nunca lo vamos ¿No tiene responsabilidad el abogado que vende una sociedad y es mal utilizado? No tiene ninguna responsabilidad. Si el abogado no interviene en el tema, pero si una sociedad, usted es la presidenta, y usted con esa sociedad saca un préstamo a un banco y presenta un estado financiero falso, yo no tengo por qué ir a revisarle el estado financiero. Mire, nada más en cifras, hay 678.376 sociedades inscritas ahora mismo en el registro público. ¿Cómo hacemos para vigilar 678.376 sociedades? Imposible. Imposible. Es que eso es imposible. Entonces, eso, o sea, no es que yo venga, yo soy un crítico a veces de la actuación de mis colegas, sobre todo en los casos procesales, porque como los códigos son tan permisivos en los recursos, se la pasan metiendo recursos y recursos y recursos. Le achacan la mora al órgano judicial, pero los colegas abusan de los recursos. Muchas veces ni siquiera hablan de la inocencia del cliente, sino de que los vicios procesales. Asimismo, aquí, frente a usted y frente a los que nos están viendo y escuchando, tengo que decir que los abogados no somos responsables de lo que hace una sociedad. La ley es muy clara que los directores no son responsables, eso lo dice expresamente la ley. ¿Cuándo nos hace responsable una entidad que se llama de sujeto no financiero regulado? Cuando me pide a mí el expediente de la sociedad que yo le hice a usted y yo no sé nada. Ahí somos responsables, pero no por lo que hizo la sociedad, sino por no conocerla a usted que le vendí la sociedad. Ahí sí somos responsables y acepto que ahí seamos responsables, porque si un cliente no me da sus datos para que yo le haga una sociedad, no se la hago. Abogado, y le agradecemos mucho estar aquí explicando este tema que es un poco complejo, pero que, como vemos, tiene sus efectos al sistema financiero mismo de Panamá, a pesar de que pues muchos lo ven ya con recelo por cómo pues ha dañado la reputación del país o de la marca país. Gracias por estar esta noche aquí en Next Noticias. Vamos a un